buenos días. Esta ha sido una semana de mucho debate político, debate del Estado, de la nacionalidad canaria, que hoy les resumimos. Fernando Clavijo se ha sometido al examen de la Cámara por su gestión del último año y ha explicado su hoja de ruta para los próximos meses. Sanidad, educación o dependencia son áreas en las que el presidente ha defendido que Canarias va mejor. Ha pedido unidad política y social para un futuro más próspero de islas iguales. Repensar el turismo o analizar el reto poblacional son algunas de sus prioridades. Los graves desequilibrios poblacionales que sufren las islas, junto al aumento de la vulnerabilidad relacionadas con los impactos del cambio climático, son la mayor amenaza para la sostenibilidad de nuestro desarrollo social y económico. Radio Televisión Canaria, como cada año en nuestra vocación de servicio público, hemos llevado hasta sus casas todos los detalles de ese pleno. Un amplio dispositivo tanto técnico como humano que ha incluido la retransmisión de la sesión y conexiones y entrevistas desde primera hora de la mañana. Otro debate, el primero de la ley de alquiler vacacional, que cuenta con el rechazo de parte de la oposición. PSOE y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad de un texto que el Gobierno defiende como necesario para regular un fenómeno con gran presencia en el archipiélago. Con frecuencia en los campos de fútbol asistimos a situaciones de violencia en las que participan los niños e incluso los padres. Esta semana buscamos respuestas con el exárbitro Manuel Pérez Lima. Estamos viendo semana tras semana, no solamente agresiones, sino insultos, cómo se desprecian a los niños, cómo se utiliza un lenguaje en la grada que no es el correcto y no pasa nada. Pleno Ecuador de la legislatura, segundo debate del Estado de la nacionalidad canaria. El presidente Clavijo ha planteado varios retos que pasan, dijo, por estudiar una fiscalidad diferenciada para las Islas Verdes o una ley de residencia. También ha expuesto datos mejores, ha dicho, en áreas como la sanidad o la dependencia. Hemos conseguido rebajar en 8 meses el tiempo que se tomaba en la anterior legislatura para resolver cualquier expediente. Podemos anunciar que ya está listo el documento de la primera estrategia sociosanitaria de Canarias. Se ha registrado un descenso de la lista de espera quirúrgica del 9,5% y una reducción en 30 días de tiempo de espera. Es nuestra responsabilidad como Gobierno dirigir, abonar e incitar un debate que desde el sosiego permita determinar qué turismo queremos y cómo lo queremos. Sin líneas rojas, pero sí con un objetivo claro. Lograr un sector que siga siendo un referente mundial, motor tractor de nuestra economía y al mismo tiempo siga conviviendo en paz como lo ha hecho durante décadas con el residente. O se suben los salarios vinculados a la productividad, por supuesto, o se les debe subir los impuestos, porque son las dos únicas formas de redistribuir la riqueza en nuestro archipiélago. Los graves desequilibrios poblacionales que sufren las islas, junto al aumento de la vulnerabilidad relacionadas con los impactos del cambio climático, son la mayor amenaza para la sostenibilidad de nuestro desarrollo social y económico. El crecimiento demográfico de Canarias actual no es compatible con una convivencia equilibrada con nuestro entorno y que es necesario controlar nuestro crecimiento poblacional. Nunca en más de 40 años de democracia se había dejado un territorio en situación de emergencia tan solo y abandonado. Ha sido asumido por unos y por otros como un elemento más de presión política, otra piedra que lanzar dentro del pim pam pum en el que se ha convertido la política estatal, olvidando lo más importante, y es que hablamos de niños y de niñas. Lograr que en el 2025 se culmine la negociación con el Estado para la aprobación inmediata de un decreto ley de derivación de los 4.000 menores migrantes que acogen en estos momentos Canarias, y culminar, porque no renunciamos a ello, a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Para los socialistas, el presidente vive alejado de la realidad y consideran que los datos ofrecidos en materia social no son reales. Ha vuelto usted a lo que tristemente ya es costumbre: lanzar titulares vacíos, anuncios sin contenido, un gobierno que ha hecho de la mentira su principal herramienta política. Un gobierno desnortado, incapaz, mentiroso, lleno de contradicciones. Llega a pensar que se equivocó y que estaba hablando del gobierno de Pedro Sánchez. Afirmar que el gobierno de España abandona a Canarias en la crisis migratoria, cuando ha derivado en los últimos 3 años a más de 101.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, me parece una indecencia. 101.000 inmigrantes adultos, porque los menores no salen. Y ustedes,
han conseguido que miles de personas se sientan indefensos y tengan miedo ante la enfermedad por los retrasos que están teniendo en la lista de espera, en los pacientes que se tratan de recibirlo, en el especialista que tratan de diagnosticarlo. Es que estaba preocupado hasta yo. Con la herencia que nos dejaron, no van a estar preocupados en el estado que dejaron la sanidad en Canarias. Estamos tratando de reconducirlo. Y los datos lo avalan. Avalan la baja de la lista de espera, avalan el incremento de recursos. Si tanto le preocupa que sube el precio de la vivienda, ¿por qué no aplica y toma una decisión sobre declarar zonas tensionadas? No construye más viviendas. Las que construyen son del plan de vivienda actual, el que aprobó en este Parlamento. No solo nos hemos quedado ahí, es que tenemos el presupuesto más alto de la historia en vivienda, 171,8 millones de euros, 302 viviendas en ejecución en este momento, 700 en licitación, 1.000 que van a salir a licitarse en este año. Y por supuesto que queda mucho por hacer, por eso estamos preparando un segundo decreto. Los nacionalistas de Nueva Canarias, bloque canarista, creen que otra Canarias es posible y han rechazado los planteamientos del Gobierno en aspectos como la deuda o la migración. Usted traicionó al pueblo saharaui en su visita a Marruecos, aceptando las tesis de la marroquinidad del Sáhara, en contra de los postulados de todos los gobiernos de Canarias, en contra de los postulados de este Parlamento de manera unánime durante muchas décadas. Ustedes estaban sentados al lado cuando se cambió la política de exterior del Gobierno de España respecto al Sáhara, que les recuerdo que yo no tengo ministro de Asuntos Exteriores. Defendemos claramente que hay que trabajar por un pacto de asilo y migraciones mucho más centrado en los derechos humanos y con una mayor corresponsabilidad de todos los países y no a la carta, como está establecido. El pacto lo que recoge es exactamente el pacto migratorio que se negoció y que apoyó el Partido Socialista en el Senado de la legislatura anterior. Ese documento lo hicimos nosotros, lo hizo el Gobierno de Canarias y lo hicimos fusilando punto a punto el pacto migratorio que se aprobó en el Senado en la legislatura pasada. Bajo ningún concepto aceptaremos ese pacto que usted nos plantea de renunciar a disminuir la deuda de 3.200 millones de euros a Canarias. No es lo mismo que Canarias deba 6.000 millones directamente a deber 3.000 millones y pagar los intereses en nuestro presupuesto, detrayéndolo de nuestra sanidad, de nuestra educación o políticas sociales, a que eso esté referenciado. Yo no he hablado de renunciar, de que nos condonen 3.000 y pico millones de euros. No encontrará ni una sola declaración del Gobierno de Canarias en la que hayamos dicho que renunciamos a que nos condone la deuda. Desde Vox, su portavoz rechaza lo que consideran una intromisión del Gobierno en la libertad de los canarios para poner su vivienda en alquiler de corta estancia e insisten en que la diversificación económica pasa por investigar la existencia de tierras raras. Hay un mandato de la Unión Europea para explorar e investigar la existencia de tierras raras dentro de sus fronteras para no depender de China. Dejen de engañar a los canarios. Y sí, presidente, investigar en Fuerteventura es mover 1 metro cuadrado de tierra. Trump quiere convertir a Gaza en un resort para que vayan los americanos y usted quiere convertir a Fuerteventura en una mina. Yo se lo voy a decir alto y claro. No lo vamos a permitir. Criminalizar a la vivienda vacacional. Atacar la propiedad privada de miles de canarios con su ley de uso turístico solo demuestra el giro socialista de sus intenciones. Canarias también tiene que poder ofertarla, pero lo tenemos que regular y lo tenemos que hacer compatible con el uso residencial que los canarios quieren y tienen derecho. En vez de centrarse en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería e intentar el reparto de los menores por el territorio nacional, no la modifique, cumpla la ley y aproveche sus viajes a Marruecos y a Mauritania para promover la firma de acuerdos y convenios encaminados a reintegrar a esos menores con sus familias en sus lugares de origen. Viene a hablar usted aquí del efecto llamada. Usted sabe que con el derecho, y se presupone que ustedes quieren cumplir las normas, sin el consentimiento del menor no se puede sacar el menor para ningún sitio. Lo que hay es que tenderlo, hay que distribuirlo. Mucho menos tenso fue el debate en la segunda jornada de Pleno, donde los grupos que apoyan al Gobierno pidieron medidas como poner límites al crecimiento de Canarias o trabajar por la mejora de la productividad. Fue el caso del Grupo Nacionalista Canario. Su habilidad de diálogo y negociación tendrá que emplearlos a fondo en los 2 años que nos quedan, fundamentalmente en las relaciones Canarias-Estado. Y observamos con preocupación la alianza de Marruecos e Israel para explorar recursos petroleros cerca de aguas canarias. Otro paso valiente y decidido es explorar la vía que permita limitar la compra de vivienda a extranjeros. Es un desafío complejo que se abordará con diálogo y determinación. Cuando hablamos de productividad, señorías, señor presidente, a muchos se les viene a la mente simplemente hacer más y punto.
la mejora de la calidad de empleo y salario debe estar necesariamente en esa ecuación. Señor presidente, tome las medidas que crea más oportunas en este Ecuador de la legislatura. Si cree que debe mejorar su equipo o debe reorientar alguna de las claves para alcanzar los compromisos asumidos, hágalo. El Partido Popular insistió en que el pacto que mantienen con Coalición Canaria es fuerte y sólido y dicen que el archipiélago está mucho mejor ahora que hace 2 años. Este gobierno es sólido, es leal y funciona como un único equipo. Y pese a los intentos de injerencias externas que tenemos también desde el Gobierno del Estado, este gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canarias y el Partido Popular, trabaja con unos objetivos claros y un rumbo fijo. Crece el empleo un 7%, la renta media también ha crecido un 10% en Canarias y ha bajado la tasa de pobreza, y que tras años de descontrol y desidia, también esa consejera traerá y ha elaborado ese proyecto de ley de ordenación sostenible de uso turístico de viviendas que va a regular el alquiler vacacional. Canarias no puede ser un coladero, y no puede serlo por razones de seguridad, no puede serlo por razones humanitarias. No pedir ayuda a Europa, impedir que se despliegue la policía de fronteras, es algo que los herreños no olvidaremos. Las Islas Verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro tienen realidades distintas y por eso, desde la agrupación socialista Gomera, se piden medidas específicas que mejoren su desarrollo y ayuden a anclar la población. Porque la pobreza y la exclusión social es verdad que el pasado año se redujo, pero es que no ha habido siempre pobres y excluidos sociales en Canarias. Más de 700.000 lo hubieron en la pasada legislatura, los hay en esta, y con tal que no haya acuerdo, los vamos a tener en la siguiente legislatura. No son iguales, tienen un crecimiento turístico y económico totalmente diferente. Nosotros en aquellas islas perdemos población, envejecemos. Ni siquiera pusimos en marcha en su día los 10 céntimos del combustible que ahora se ha puesto en marcha, pero no es suficiente. Canarias, que tiene límites territoriales, cada una de las islas también tiene que tener límites al crecimiento. Si no actuamos, ahora dentro de unos años tendremos una generación de canarios y canarias que no podrá vivir en su tierra. El fenómeno migratorio ha afectado de forma importante a El Hierro, donde las llegadas duplicaron el año pasado la cifra de residentes. El portavoz del Grupo Mixto pidió una vez más un hospital de emergencia que permita descargar los servicios sanitarios de la isla. No es normal que se concentren en los puertos herreños, especialmente en el de La Restinga, el dispositivo de primera acogida a miles de migrantes que están llegando. ¿Por qué no se distribuye esa carga entre otros puertos o en otras islas? Hemos pedido también un hospital de emergencia para trasladar y atender adecuadamente las llegadas de precisamente los miles de migrantes que llegan a nuestras costas, de modo que se aligere la carga de trabajo que vienen soportando los responsables sanitarios y el personal voluntario. La bonificación al combustible, que decían que era imposible y que Europa lo prohibía. Hoy hasta ustedes se alegran cuando van a echar gasolina en El Hierro, La Palma o Fuerteventura. Hay que facilitar las cosas, como la posibilidad de que los jóvenes puedan cohacer su vivienda, su primera vivienda vinculada a su explotación agraria. No puede ser que queramos defender el sector primario y el acceso a la vivienda y no hagamos medidas en este sentido. Pues Clavijo recogía el guante en varias de esas peticiones e insistía en la responsabilidad de los políticos de hoy para dejar una Canarias mejor a las generaciones futuras. Tratar de establecer una estrategia conjunta como sociedad para poder controlar la compra de la vivienda de extranjeros, que está generando un grave perjuicio a la ciudadanía canaria, y la valentía de poder afrontar una ley de residencia, que una fiscalidad ayuda a fijar la población al territorio. Lo estamos viendo en la isla de La Palma. Constituiremos ese grupo para analizar y en un plazo de 3 meses tener unos dictámenes. No los de ayer, los que estamos aquí hoy, es nuestra responsabilidad de que trabajemos para los retos que tiene Canarias Unidos, para que los jóvenes de la actualidad o del futuro, que son nuestros hijos o nuestros nietos, no tengan que irse porque no hemos dejado una Canarias en la que ellos puedan desarrollar su vida.
El culmen del Pleno fueron las propuestas de resolución, las peticiones que los grupos hacen al Gobierno. Casi 200 se sometieron a votación y entre las que obtuvieron el voto favorable de la Cámara encontramos medidas que apuestan por el impulso a la vivienda o la aprobación de un plan integral para la gestión de los procesos migratorios. También la puesta en marcha de una estrategia específica para combatir los ciclos negativos de la doble insularidad. Y entre las que salieron adelante por unanimidad, por ejemplo, esas que ven: despliegue de medios aéreos antiincendios, garantía de que el transporte público siga siendo gratuito, mejorar las urgencias hospitalarias o más controles de vertidos. Y en citas como esta siempre se generan situaciones curiosas o momentos distendidos que ahora les vamos a resumir con esa otra mirada a través de nuestra contracrónica. Con estos calcetines de Star Wars acudía el presidente de Canarias al segundo debate de la nacionalidad canaria de la presente legislatura. El primer debate del Estado de la nacionalidad canaria. Aunque el portavoz de Nueva Canarias dijera lo contrario, unos comenzaban su intervención descentrados. Trata de un desafío de magnitud. Y otros se descentraban con un simple movimiento de folios. Donde sí estaban centrados sus señorías en muchos momentos del debate fue en sus móviles. Lo dejo ahí. Y claro, con tanto descentre pasa lo que pasa. No ha hecho sino poner ruedas, no pedir palos en las ruedas. Predoctorales, Intentan patrimonializar, apropiarse. Un debate de gazapos varios. Otra palameroteca. Pero también con pinceladas de humor. Menos mal que se quedaron con algo bueno en el gobierno, señor presidente. Porque el Pacto de las Flores... Porque el Pacto de las Flores parece que no sirve para nada. Exaltación de la amistad. Cuando baje a la Restinga y hable con mis vecinos, con Juan Álvarez, con María del Mar, Carmita que va a bañarse a la Maceta, Jonay, o a Tony de los Llanos de Aridane, a Adai. Por supuesto también le explicaría a Juan, a Rosa, a Sebastián, ese señor de Arrecife, a Conchadela. Y también enfrentamientos. Si usted no tiene narices de enfrentarse a quien sea, eso es su problema. Dialécticos. El debate acaba, pero comienza ahora el trabajo del carpintero del Parlamento después de tanto manotazo. 3, 4, 5, 6... Sí podrán descansar ya el personal técnico, las artífices de que nadie desfalleciera, los que narraron y mostraron lo que aquí acontecía y quienes se preocuparon de tener todo a punto para el inicio de cada sesión. Eso dentro del Parlamento, pero nos preguntamos si son esas las inquietudes de la ciudadanía. Así que hemos salido a preguntárselo. Y llegados a este punto, dejamos a los parlamentarios dentro y nosotros les trasladamos este debate a la calle. Queremos saber cuáles son para ustedes los temas importantes. Me preocupa muchísimo todo lo que es la falta de trabajo para la gente joven. Inmigración. El tema de la vivienda. La regularización del turismo y de la vivienda. Mientras nosotros hablamos, todos nuestros políticos están ahora mismo ahí reunidos en el Parlamento de Canarias. ¿Qué mensaje les lanzaría? A los políticos. Que estén pendientes de lo que ocurre en la calle. Un mensaje de unidad. Que estén más por la ciudadanía y que no se preocupen tanto por ellos. Recadito a todos los políticos. Políticos que estos días no van a parar de frecuentar estas calles. Entre tanto debate, se saca tiempo para un café. Vienen a tomar sus cafés y ya después entrelazar sus discusiones. Nosotros nos preparamos para poderlos atender bien y rápido. Para continuar con la jornada parlamentaria, mientras en las calles todavía hay algún mensaje que lanzar. ¿Cree que nosotros como ciudadanos tenemos que apretarles un poquito las tuercas? Yo creo que sí. Sí. Totalmente, un poquito no. Es muy conveniente que estemos todos detrás y todos muy pendientes. Eso de decir, soy apolítico, no, a mí, no. O haces la política tú o la hacen contra ti. Aprovechando la cita, varios colectivos de la sociedad civil se unían para manifestarse y pedir eso que ven, la neutralidad de Canarias. Pudieron entrar al Parlamento y reunirse con la presidenta Astrid Pérez y con los grupos parlamentarios. Les hicieron entrega de una propuesta de reglamento para impulsar un estatuto de neutralidad que declare a Canarias formalmente como territorio neutral ante un eventual conflicto bélico. Desde aquí empezaremos una recogida de firmas y a través de esa recogida de firmas con la sociedad que comprendan cuánto es importante para Canarias que Canarias se mantenga neutral en unas posibles situaciones bélicas. Si se admite el rearme esa cantidad de millones que, insisto, es verdaderamente obsceno, va a repercutir en la sanidad,
la educación, servicios sociales, dependencia, educación, las pensiones, etcétera. Como cada año en nuestra vocación de servicio público desde Radio Televisión Canaria hemos querido estar muy cerca de todo lo que ocurría dentro y fuera del Salón de Plenos. Por eso ya desde el lunes desplegamos un amplio dispositivo, tanto técnico como humano, con más de 30 profesionales acreditados que ha incluido la retransmisión de la sesión y conexiones y entrevistas desde primera hora de la mañana que han permitido conocer que todos ustedes que quisieron seguir ese debate pudieran hacerlo durante las 2 primeras jornadas. Y para analizar todas las claves del debate y otros asuntos de actualidad, el presidente Clavijo estuvo en el programa Buenos Días Canarias. Por primera vez fue entrevistado en simultáneo en la televisión y en la radio Canarias con nuestras compañeras Pilar Rumeu, Marta Modino y Estíbaliz Pérez. De la mañana, Estíbaliz, buenos días. Buenos días. La de la mañana. Antes de arrancar la sesión del debate del Estado de la Nacionalidad, tuvimos ocasión de entrevistar en el set que han visto hace un instante a la presidenta de la Cámara. Astrid Pérez explicó la importancia de un debate constructivo y sereno en un hemiciclo acostumbrado a los acuerdos. Está con nosotros la que, me voy a permitir la licencia, presidenta, de llamar anfitriona de este debate de la Nacionalidad Canaria, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por habernos permitido, antes que nada, pues preparar, usurpar de alguna manera este espacio para poder llevar hasta las casas de nuestros espectadores también todo lo que aquí ocurra. Encantada, es la casa de todos, o sea, de ustedes también, por lo tanto, encantadísima de tenerlos aquí. Bueno, ¿qué espera usted de estos 3 días largos, intensos que vamos a tener por delante? Bueno, espero que se cumpla el objetivo. El debate del Estado de la Nacionalidad quizás es uno de los debates, por no decir el debate más importante junto con el de la tramitación y aprobación de los presupuestos generales de cada anualidad. Por tanto, digo, el debate más importante en el que el Gobierno, en este caso en el segundo año de la 12ª legislatura, el Gobierno va a dar balance de gestión de estos 20 meses de Gobierno. Imagino que ha sido 20 meses de Gobierno pues intensos, con lo cual sí que es verdad que la ciudadanía va a poder ver con claridad qué es lo que está haciendo el Gobierno, qué no está haciendo, cuál han sido su ejecución de sus proyectos programáticos al inicio, ejecución de presupuesto. Bueno, yo creo que es un debate importante para la ciudadanía canaria. Claro, esos 20 meses que el presidente Clavijo ha estado en el Gobierno, en este segundo mandato, donde ha asumido la presidencia de la Comunidad Autónoma, ¿qué temas cree usted que va a poner sobre el tablero político en este debate? Bueno, estos 20 meses han sido desde el punto de vista del legislativo importantes, ¿no? Dese cuenta que justo con fenómenos como la crisis migratoria que sufre Canarias, que desde luego es un problema social y económico importante para Canarias, también hay otras cuestiones que son muy importantes. Nosotros en este mandato, en esta 12ª legislatura, en estos 20 meses, este Parlamento ha acordado 3 crisis. Una crisis, la migratoria, que ya la conocemos, la crisis habitacional, tenemos problemas de vivienda importantes, hemos planteado una crisis energética y también la crisis del agua. Con lo cual, esta comunidad autónoma está inmersa en 4 emergencias, que han sido declaradas en este Parlamento, y eso evidentemente genera muchísimo trabajo. Es cómo se han ido desarrollando todas estas, una vez que hemos declarado la emergencia casi en los primeros meses de este mandato, bueno, pues yo creo que el Gobierno, imagino que planteará, bueno, cómo ha ido desarrollando estas emergencias y otros muchos aspectos que tienen que ver con no solamente con la economía canaria, sino también con la sociedad de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que va a ser un debate en el que va a haber pluralismo político, que eso es muy importante en este Parlamento, en una sociedad en la que parece que se impone el pensamiento único. Bueno, en este Parlamento, afortunadamente, está representada toda la sociedad canaria, todos los grupos parlamentarios con su ideología, con sus diferencias ideológicas y de criterio, y que vamos a poder llegar a acuerdos, consensuar, después en las propuestas de resolución, pues llegar a acuerdos en los temas importantes para Canarias. Además, con un rasgo, yo creo, muy característico de este Parlamento, y es el clima que nunca llega a traspasar, ¿no?, esa crispación demasiado elevada. Es verdad que es evidente que hay un debate, que hay una oposición, que es su papel también, ¿no?, ejercerla, pero nunca se llega a traspasar la línea. Es un clima siempre de concordia, quizás por esa necesidad que ha tenido siempre, o que han tenido los partidos políticos, de llegar a acuerdos, ¿no?, de pactar. Sí, ahí quiero recordar que hay una escuela de estudios superiores en
a nivel nacional, que hizo, no recuerdo el nombre, si no lo diría, que hizo un estudio de los niveles de consenso y de acuerdo y de los parlamentos y las asambleas legislativas regionales. Y Canarias es el parlamento donde más iniciativas parlamentarias se consensúan, es decir, es donde mayor consenso. Y no recuerdo el porcentaje, pero en un estudio que se había hecho de 10 meses, que correspondía al año 2024, teníamos un número de iniciativas consensuadas importantes. Que se sacan por unanimidad, ¿no? El Parlamento, sí, incluso. Ahora el Parlamento es donde más consenso hay, donde más se acuerdan iniciativas por unanimidad, como bien dicen. Con lo cual, encantadísimos, porque al final los ciudadanos canarios sí tienen que saber que los diputados canarios, nosotros somos el poder legislativo, que nos ponemos de acuerdo para las cosas importantes para Canarias. Podremos discrepar respecto a las soluciones, pero en las cosas importantes aquí están los 7 diputados del Parlamento de Canarias representando a las 8 islas, y que de verdad que lo importante sí que nos ponemos de acuerdo siempre en defensa de los intereses de nuestra tierra. Ya que menciona la ciudadanía, estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Este edificio se ubica al lado de la calle Castillo para las personas que a lo mejor no hayan venido nunca, a las cuales, por cierto, yo creo que podemos invitar, ¿no? Porque este Parlamento tiene las puertas abiertas para realizar visitas, para que el que lo desee pueda conocerlo también por dentro. Ahora hablaremos de eso, si le parece, pero le preguntaba, ¿sabe la ciudadanía lo que está ocurriendo aquí estos días? Bueno, nosotros lo intentamos publicitar, ¿no? Y ahí sí que tengo que, permítanme que le agradezca a mi equipo, al equipo que tengo en el Gabinete de Presidencia, que hemos hecho un trabajo importante en estos 20 meses que llevo de presidenta del Parlamento, en redes sociales, fundamentalmente porque para nosotros es muy importante que se promocione lo que hacemos en esta Cámara, porque es la gran desconocida, ¿no? Todo el mundo todos los canarios conocen que es la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Todo el mundo identifica muy bien al judicial, al ejecutivo, al gobierno, pero con el Parlamento y el legislativo mucha gente se despista un poco más. Con lo cual, mi propuesta cuando yo llegué de presidenta, como llevo algunos años ya de diputada, digo, si algún día soy presidenta del Parlamento, desde luego mi obligación va a ser intentar que los ciudadanos conozcan qué hacemos, cómo lo hacemos. Y lo hacemos a través fundamentalmente de nuestras redes sociales. Y sí que es verdad que en estos 20 meses hay un incremento de seguidores, de personas que nos siguen, y eso es muy importante, porque al final esta es la primera institución autonómica en la que estamos representados todos los canarios, la única en la que estamos representados todos los canarios, en la que todos los canarios deben identificarse, y esta es la casa real de los canarios, y por tanto debemos conocer qué hacemos realmente. Es verdad que hay veces que no llegamos, vamos a seguir trabajando, hemos planteado también un video podcast también para intentar adaptarnos a las tecnologías. La inteligencia artificial también la hemos utilizado en estos 20 meses, hasta hace muy poco, hasta marzo del año pasado, fíjate. Solamente nos podían ver las personas que nos podían seguir, pero las personas con discapacidad auditiva no podían oírnos, no podían seguirnos, y desde marzo del año pasado fue uno de mis objetivos que se subtitulara todos aquellos actos, eventos, también órganos colegiados, comisiones, plenos, y afortunadamente ahora podemos decir de un año para acá que somos un Parlamento absolutamente para todos. Hemos tenido la plena igualdad y la accesibilidad. Antes 55.000 canarios que tenían problemas de audición no nos podían seguir, ahora nos siguen todos los canarios, y para mí eso es importante. Y otra cosa que es súper importante, que tú lo has comentado antes, claro, somos islas, hay mucha gente que desgraciadamente por muchos motivos no puede venir a Tenerife, y el Parlamento es un sitio que tiene tanta riqueza, no solamente riqueza arquitectónica que la tiene, sino pictórica, escultórica, tiene tanto arte que la Casa de los Canarios tiene que ser conocida por todos los canarios. Y la lejanía y la insularidad no puede ser un obstáculo. Y lo que hemos hecho también hace 7 o 8 meses es plantear, que gracias también a la inteligencia artificial, la visita virtual. Con lo cual yo siempre le digo a todos los canarios, con independencia de que vivan o no en Tenerife, que nos visiten. La visita virtual es muy real y no se lo pierdan, porque es un edificio, que tiene mucha riqueza, y es como si estuviera, y mucha historia y mucha riqueza artística, y es como si estuviéramos aquí. Con lo cual, esto es algo también importante que hemos hecho en este mandato y del que estoy contenta y orgullosa. La tecnología que ha sido una grandísima aliada para en nosotros, los últimos desde años. Luego que sí tendrá sus cosas negativas, pero desde luego
en el Parlamento, para nosotros hoy por hoy no hay sino cosas positivas. Hoy por hoy no hemos encontrado ningún inconveniente, bueno, algún ataque que hemos sufrido junto con otras administraciones también, algún ataque de virus y de cosas estas que se suelen ocurrir. Parece difícil mantenerse totalmente ajeno. Pero bueno, a eso, efectivamente, nada más. Sí. Pues vamos a ver, si le parece, Presidenta, el trabajo que está desarrollando también nuestro ilustrador, Pepe Farruco. Vamos a ver, Pepe. Bueno, no lo he terminado todavía. He dibujado a la Presidenta lo mejor que he podido. Y no he terminado la frase, pero bueno, si queréis la puedo comentar sin escribirla, ¿no? Y dice, Canarias lleva sufriendo varias crisis como la de la vivienda. Y luego iba a terminar diciendo, pero que sepan los canarios y canarias que aquí en el Parlamento tienen su casa. Pues muy bien, Muy te chulo, dejamos que me lo encanta, termine. Qué bonito. Oye, me encantaría dibujar así de bien, yo creo que es una de mis... Y la ¿verdad? letra que me Qué dice, chulo, porque sí, bueno, por sí. lo menos... Se pasa mucha hambre dibujando. Sí, pero es algo que no... bueno, yo creo en las inteligencias múltiples y en los multitalentos. Ese es el talento, siempre, pero yo creo que todo el mundo le gustaría tener algún talento que no tiene. El mío es el dibujo. Dibujo fatal y me hubiera encantado Pero dibujar todo bien. ponerse, ¿eh? Te felicito porque es súper bonito, me encanta. Gracias. La ley de alquiler vacacional ha superado su primer debate. El objetivo del Gobierno es regular un fenómeno que ha adquirido una gran dimensión en las islas. Desde la oposición se acusa al Ejecutivo de legislar solo para los más fuertes. Ante una tribuna de invitados atestada, la consejera de Turismo ha explicado las claves de la ley. No se podrán otorgar nuevas declaraciones responsables hasta que en el plazo de 5 años los ayuntamientos definan cómo, cuántas y dónde las quieren. Fijamos límites. El 90% de las viviendas tendrán que ser para uso residencial y el 10% para actividad turística. Y fijar límites implica algo a lo que pocos están dispuestos, decir que no. El comercio local se va, señorías, y no vuelve. O pregunten a profesores, guardias civiles o profesionales sanitarios si les resulta fácil encontrar una vivienda cuando los llaman a cubrir una vacante. Argumentos que no convencen a la oposición. Desde PSOE y Vox han presentado sendas enmiendas a la totalidad para que el texto sea devuelto al Gobierno. Lo que se trata es de decidir con quién se está. O se está con los débiles o se están con los fuertes. Y ustedes han vuelto a elegir, señor presidente, estar con los más fuertes. El Gobierno yerra, el Gobierno juega con la gallina de los huevos de oro, el Gobierno juega con lo que nos da de comer. Para el resto, caben matices. Esta norma ha venido para salir adelante y ante esta realidad lo que tenemos que hacer todos es trabajar por nuestra tierra y hacer una norma mejor. Consejera, usted sabe que en las Islas Verdes vivimos una realidad totalmente diferente, que hemos apostado por un desarrollo turístico totalmente diferente, donde las viviendas vacacionales tienen cabida. Regular y ordenar la vivienda vacacional, sí, pero rotundamente de esta manera no. Frente al ataque despiadado del Partido Socialista contra la vivienda vacacional, ya desatado en la península, es precisamente este proyecto de ley el que blindará a futuro la actividad de alquiler vacacional en nuestras islas. Compartimos los objetivos de esta ley, ordenar el uso turístico de la vivienda para que sea compatible con el derecho a la vivienda, la planificación territorial y la sostenibilidad. Jessica de León denuncia haber sufrido multitud de presiones. La norma sigue adelante. Votos emitidos presentes 68. Antes de ese pleno extraordinario, desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional reiteraron su rechazo a la norma. Cuando se dice que la única vía que la sociedad se beneficie del turismo es a través de los salarios o de los impuestos, nosotros decimos que nosotros sí somos los que democratizamos el turismo. En nuestra sección buscamos respuestas, abordamos la problemática de la violencia que rodea el deporte, especialmente preocupante en las categorías más jóvenes. Las agresiones y la violencia en el fútbol constituyen un fenómeno social lamentable, especialmente en el fútbol base en el que participan menores. En un entorno en el que deberían primar los valores positivos del deporte, nos encontramos con más frecuencia de la deseada, con actitudes impropias por parte de jugadores, entrenadores y espectadores. En las últimas semanas en Canarias han tenido que suspenderse varios partidos por agresiones y actitudes racistas y 3 árbitras tuvieron que ser rescatadas por la Policía Nacional. Para hablar
de este preocupante problema, viene hoy al Parlamento. En busca de respuestas, Manuel Ángel Pérez Lima. Manuel fue árbitro profesional durante 25 años. Considerado en 2 ocasiones mejor árbitro nacional, tras su retirada ha centrado sus esfuerzos en promover el juego limpio y los valores positivos en el fútbol, especialmente en el fútbol base. Buenos días. Bienvenido al Parlamento. Bueno, vamos a aprovechar esta visita para hablar de cómo resolver la violencia en el fútbol. ¿Cuáles son tus propuestas? El sistema de competición y el sistema de arbitraje en fútbol base está caduco. Es un sistema que no está dando los resultados, sobre todo en valores, que se requiere para el deporte. Y ese es el problema principal que estamos teniendo. No estoy de acuerdo con eso. Las federaciones están aportando lo que pueden, están intentando hacer las cosas bien. Lo que pasa es que estamos pasando por un momento de hace ya un tiempo de cierta agresividad y cierta presión y de cierto perder el objetivo, que es que los niños se diviertan haciendo deporte, que los árbitros sean respetados y que la grada actúe como con ejemplaridad. Y es muy importante conseguir que los padres y las madres entiendan por qué su hijo hace deporte, los valores que le va a dar el deporte. Al niño se le enseña a ganar antes que a disfrutar jugando. Algunos llegarán a ser grandes figuras, pero la mayoría se van a quedar en ser nada más y nada menos que por medio del deporte grandes personas. El deporte te da disciplina, respeto, te da cariño, te da lealtad. Eso es lo que tenemos que pensar como padres, de qué es lo importante para nuestros hijos. Estoy de acuerdo que tenemos que trabajar y estamos trabajando. Vuelve el proyecto Ganar. 5 federaciones que en este momento están actuando dentro del proyecto Ganar. Hablo de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de voleibol y de lucha canaria. Van a haber unas charlas de psicólogos hacia padres, directivos y técnicos, hacia los propios deportistas y hacia los árbitros, para enfocarles nada más y nada menos qué es lo importante en el deporte. Capitanes en positivo. Es una acción donde todos los capitanes de Canarias se les ha enseñado a ellos qué significa ser capitán. Ser un líder, dar ejemplo, ayudar a tus compañeros, ayudar a tus adversarios, ayudarle al árbitro, ayudarle a la afición, de que lo importante es pasarlo bien. Intentar introducir árbitros educadores y todo aquel comportamiento que no vaya de la mano de lo que tiene que ir el juego limpio, pues hay que parar totalmente la competición, y aquellas personas que no tengan un comportamiento correcto no pueden estar en las instalaciones deportivas. Totalmente de acuerdo. Para eso también dentro del proyecto Ganar tenemos lo que se llama el punto de encuentro, para que cuando haya un momento grave, importante en la grada, pueda parar el árbitro, llamar a los capitanes o delegados y decir qué hacemos con este encuentro. Parar todo, que la grada se dé cuenta de que en algo estamos equivocándonos. Y entonces nos dirigimos a la grada y le decimos qué hacemos. ¿Suspendemos el partido o actuamos con deportividad? Estamos viendo semana tras semana no solamente agresiones, sino insultos, cómo se desprecian a los niños, cómo se utiliza un lenguaje en la grada que no es el correcto, y no pasa nada. Los que actúan con más valores, a final de temporada se le va a dar el premio Grandes del Deporte de Canarias. Y queremos premiar a eso, a las aficiones que son ejemplares. Las instalaciones deportivas pertenecen al gobierno, ¿no? Pues ellos son los primeros que tienen que decir, si no se comportan, ustedes no pueden competir en nuestras instalaciones. Las instalaciones no son del gobierno, las instalaciones son de los ayuntamientos y de los cabildos, que quede claro. Nosotros lo que estamos haciendo es poniendo herramientas como estas, todas estas que estoy hablando del proyecto. Y por supuesto que tenemos que conseguir que los clubes todos entren en esta línea. Ahora mismo lo único que hay es un negocio, y el negocio del fútbol base se está cargando lo más importante, que es la formación de los más jóvenes. No creo que sea justo que se le califica de negociante a nadie, porque puede que lo haya, cuidado, pero también le digo que hay un porcentaje altísimo, muy grande, de que están trabajando tardes, noches, poniendo dinero en su bolsillo para que esos clubes puedan funcionar, para que esas niñas y niños puedan hacer su deporte, para que ese barrio esté representado desde el deporte. El próximo 20 de marzo se encenderá en Timanfaya la Antorcha de la Concordia, un fuego en defensa del juego limpio y los valores positivos del deporte que recorrerá las 8 islas Canarias. Pues así terminamos nuestro programa de hoy. Les esperamos de nuevo el próximo domingo. Que tengan ustedes una feliz semana. Adiós.